Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución de verdad, formada en la comunidad para servirle a esa comunidad y a las comunidades menores de Villa González. Entonces, eso hay que hacer un esfuerzo extraordinario para poder brindar el servicio, porque el cáncer es una enfermedad catastrófica y los recursos son, tienen que ser inconmensurables, como se dice. Ni siquiera por cerones, por árganas que lleguen, bóvedas, no alcanzaría para atender tantos problemas de cáncer en las comunidades rurales de Villa González, porque se asocian muchas de estas dificultades, tal vez aquellos usos o abuso del uso de productos químicos, muchas veces usados en el tabaco, en el cultivo de tabaco, y ocasionaron muchos problemas de salud en Villa González, aparentemente, porque la gente no hacía las cosas sin una cultura del problema. Y manejar agroquímicos, principalmente esos productos tan tóxicos, plaguicidas, es muy delicado. Y hay que estar muy bien entrenado. Entonces los técnicos eran escasos para esa época. Las labores de asistencia, por ejemplo, de extensión agropecuaria, muy baja. Agricultura prácticamente no daba abasto. Aunque los productos siempre vienen en su etiquetado, vienen con sus advertencias, pero la gente no leía eso y tampoco sabía leer muchas veces. O la gran mayoría de las veces, la gente que usaba esos productos. Y ese uso indiscriminado de esos productos, mezcla tal vez, sobredosis, etcétera, crearon muchos problemas en esas zonas. Esos polvos secos, polvo mojado y polvo no hidratado, en que venían esos productos. Rociarlos o regarlos o espolvorearlos en el cultivo era sumamente peligroso. Muchas veces a favor del viento. Usted aplicando un producto de esto y la brisa soplándole, imagínese usted, y esos pulmones recibiendo
esas emanaciones de gases y cosas de eso que emanan de esos productos que se descomponen y muchas veces entran en contacto con el aire y entran en decomposición y en reacciones químicas. Bueno, la verdad que eso es muy complicado. También las mismas deposiciones de los envases, todas esas cosas, faltaba extensión agropecuaria. Y eso condujo a muchos problemas de salud en las zonas, y hoy todavía los hay, a niveles rurales, muchas zonas que están escasas de asistencia técnica, la falta de extensión, porque ya el Ministerio de Agricultura, eso yo le he dicho, eso lo pueden cerrar y el país sigue produciendo alimentos. Porque los técnicos prácticamente, o los que no se han puesto viejos y lo han pensionado, otros están fuera, los cancelan y queda poco ahí. El servicio de extensión agropecuaria, yo creo que eso hay que montarlo de nuevo. Y cualquiera de los agrónomos de este país, yo lo traigo aquí a que me refute si yo estoy diciendo la verdad o estoy hablando mentira. Tal vez algunos clústeres y la Junta Agroempresarial, que tiene recursos y es un gremio muy poderoso, puede agenciarse situaciones de este tipo, de extensión y de asistencia técnica a nivel de campo. Pero yo sé que los servicios de agricultura están prácticamente huérfanos. Esa es la pura verdad. Yo creo que da brega hasta ir a buscar una mata agricultura. Mire, yo necesito una mata de Cundiamó. Y eso no aparece ni en los centros de espiritistas. Usted sale a buscar una mata de guayaba en agricultura y probablemente no la encuentre. Una cepa de plátano para sembrarla, usted la sale a buscar y probablemente no la tengan en los viveros, porque no hay viveros probablemente. Digo probablemente porque hace un tiempo que salí de ahí y no conozco aquí. No sé cómo están sucediendo las cosas ahora, me imagino estas cosas, porque uno sabe las dificultades que hay en esas instituciones públicas, desatendidas porque no hay un control de ellas. El Poder Ejecutivo no manda en el sector agropecuario, yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Entonces, ¿quién controla aquello? Nadie. Eso anda, cada quien anda una isla de mando ahí, como dicen. Bueno, también a los jóvenes que están en alto riesgo, también los salesianos cuidan de ellos en el hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. El teléfono también del patronato de Villa González es el 809-443-8010. Bueno, esa nota de que la corte, una corte federal en los Estados Unidos ha tumbado ese 10% que estaba cobrando Estados Unidos en aduana en forma arbitraria a nivel global, el señor Donald Trump, el señor arancel de este siglo, porque del siglo XIX finales y principios del siglo XX, el señor arancel fue el malogrado presidente McKinley, que fue víctima de un magnicidio en 1901 como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Donald Trump es el que ha tomado esa bandera de lucha o ha tomado ese bastón de arancelario y, bueno, puso ese 10% en forma arbitraria, teniendo un acuerdo de libre comercio con República Dominicana y con Centroamérica, y México y Canadá, pues, a lo Trump, a lo putrón. Bueno, y entonces, ahora una corte dice que eso es ilegal, que no va, que habrá que recompensar a los países y a los que fueron afectados por estos aranceles. Igualmente, los intereses que han generado. Entonces Estados Unidos, bueno, se ha calculado en unos 160.000 millones de dólares lo que Estados Unidos ha cobrado de aranceles en forma arbitraria, pero las cortes federales han dicho que eso es ilegal. Vamos a ver cómo República Dominicana, que ha sido afectada, porque en ese año que tiene Donald Trump hay año y más,
año y medio casi, tienen el poder, y aplicándole esos aranceles a los productos de exportación nuestros. Imagínense que nosotros exportamos 13.000 millones de dólares en 5 años, pero Trump no era presidente. Pero vamos a partir de que República Dominicana, sus exportaciones suman más de 12.000 millones de dólares anualmente. Yo creo que son más, ya son más. Hacia Estados Unidos deben ser nada más 12.000 millones. Usted le aplica un 10% a eso, y ese dinero es un dineral en dólares que no han cobrado a los exportadores dominicanos. Entonces, eso tiene un efecto positivo, que esa demanda que le han puesto en cortes federales al gobierno de los Estados Unidos, que eso proceda, y hay una corte administrativa también, dice que son decisiones administrativas, pero que habrá un compás de espera, que el gobierno pidió también un compás de espera para conocer con más detalle ese fallo, pero es un fallo que nos favorece a los países que han sido afectados por ese cobro del 10%. Muy bien, ojalá esa Corte Federal saque eso a camino. Mientras tanto sigue en suspenso. Eso está en suspenso. Vamos a ver si los reembolsos se dan. Bien, el PLD, como partido, suena ahí con dos noticias. Primero, pide que se publique el acuerdo para acoger deportados de los Estados Unidos. Pide que se publique ese acuerdo íntegro. Porque lo que conocemos fue el comunicado que salió publicado allí, ayer, donde traza algunas líneas gruesas de que el acuerdo lo que contempla, que es provisional, etcétera, etcétera. Eso tiene un límite, que no implica traer gente con cargos delincuenciales, que no aplica para niños, que no aplica para haitianos, pero que es una medida temporera y que Estados Unidos, bueno, pues agradece a República Dominicana eso, y que ellos van a cubrir, parece, los gastos que ocasionan esa gente aquí. Dicen que son algunos, no se dice, no se precisa cuántas son las cantidades de personas que pueden ser deportadas al país, pero bien. El PLD pide que se publique el acuerdo, y tiene lógica, porque el pueblo dominicano debe saber eso. También el PLD también actúa con cierta hipocresía, digo yo, con el asunto de la economía. Y vamos a tratar el punto de la economía, porque el PLD dice que ahora el crecimiento no beneficia a la grandes mayoría, el crecimiento económico. Pero yo creo que eso es ser hipócrita, porque usted de su partido gobernó 8 años con el doctor Leonel Fernández, 8 años con el señor Danilo Medina Sánchez, son 16, más los 4 años de 96-2000, son 20 años, con el equipo económico que está dirigiendo hoy el país. Léase, el equipo del Banco Central. 20 años duró ese método de trabajo o esas estructuras técnicas de políticas financieras, políticas del Banco Central, y la rectoría de esa política es la misma que existe hoy. Entonces, si ayer eran efectivos el crecimiento económico hacia la gente, hoy deben ser efectivos el crecimiento para beneficiar a la gente. Porque entonces, ¿cómo se explica que ayer, bueno, la economía crecía 5% en tiempo de Leonel Fernández o en tiempo de Danilo Medina, y en tiempo de Luis Abinader crece 5 también? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, aquellas políticas presupuestarias, aquellas políticas dirigidas, por ejemplo, a la inversión, y que este gobierno no la hace, ya eso es otra cosa.
Ahora, el mecanismo de trabajo, de estabilidad macroeconómica, de fundamento macroeconómico es el mismo. Por tanto, es una hipocresía venir a decir ahora que no beneficia a la mayoría. Si no lo beneficia ahora, tampoco lo beneficiaba ayer. Repito, el Banco Central no maneja presupuesto. El presupuesto, eso lo aplica el Ejecutivo, la administración pública. Entonces, si ese presupuesto no se derrama en la población, el Banco Central no tiene la culpa de eso, entiendo yo. Porque el Banco Central, su política es estabilizar la economía y mantener la inflación controlada, y eso es lo que ha hecho. Que incluso el peso se fortalece en más de un 6%, que ha puesto en apuro al dólar ese crecimiento. Entonces, si usted es un opositor del gobierno del PRM, de Luis Abinader y quien sea, está bien que usted le haga señalamiento de oposición política a ese gobierno. Pero si el mismo equipo económico que trabajó para usted es el mismo que está trabajando para este gobierno y no varía su tecnología de aplicación de esas políticas, qué sé yo, se mantienen los métodos de trabajo, la disciplina, los controles, la vigilancia, tomando las experiencias regionales, mundiales, globales, la observación a los problemas del globo, cómo no pueden afectar las cosas, cómo manejar esos asuntos locales antes de que venga la enfermedad más grave. Son las mismas manos y las mismas mentes que están trabajando eso. Y me parece un punto hipócrita esa decisión del PLD de criticar la política que se está aplicando, la política monetaria o la política del Banco Central de control de inflación o de manejo de los fundamentos macroeconómicos. Hoy la reserva, aquella vez se resaltaban las reservas en tiempo de Danilo Medina y de Leonel Fernández. El banco lo que hace es lo mismo, resaltar las reservas. Y siempre que han sido altas en los últimos 20 o 25 años. También la tasa de cambio, el control del dólar, el control de la tasa de cambio, sigue el mismo comportamiento que tenían antes. Las remesas han variado porque las remesas no dependen localmente de los gobiernos, dependen de los dominicanos que están en el exterior y sus ingresos y sus envíos. Los demás, bueno, la inversión extranjera siempre ha sido una actividad abierta en todos los gobiernos de aquí, los que han estado en la etapa democrática. Las zonas francas crecen y sus exportaciones también, eso no lo inventó este gobierno, ni los gobiernos pasados del PLD. Igualmente, el turismo ha crecido y ha crecido para todos los gobiernos porque todos los años vienen más turistas, vienen más inversiones de turismo y el país sigue avanzando, no importa quién esté gobernando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el enfoque hacia el manejo de la economía me parece que no está bien. Eso tiene que ser el manejo del gobierno, que el PLD tiene que hacer esas críticas. Si no le llega a los pueblos, si no le está llegando a eso, son malos manejos del gobierno. Pero el Banco Central lo que cumple es que si crece un 5% la economía y se generaron 100,000 o 50 o 75,000 empleos, el banco lo que hace es que dice que esos empleos están ahí, formales o informales, pero están los empleos, porque si la economía no crece, usted lo nota. Inmediatamente la gente comienza a respingar y no está trabajando, lo despidieron del trabajo. ¿Y por qué te despidieron? Bueno, éramos una ferretería, trabajábamos 24 empleados en el frente, en el DEX, pero las ventas se fueron al suelo porque la economía en la parte de la construcción no crece. Y de esos 24 redujeron el personal a 15, despidieron a 9. Y dentro de esos 9 estaba yo.
Eso se nota cuando no hay crecimiento económico. Si la construcción se cae, no es verdad que van a nombrar más empleados en una ferretería o en una compañía de esas que venden materiales de construcción. Eso es una cuestión muy lógica. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, pero la Cámara de Cuentas, todavía está esa señora ahí y ese pleno. Hay que concluir que esa Cámara de Cuentas es un diseño especial para resguardar a los gobiernos las inconductas de los gobiernos. Siempre ha sido así, porque no es que estos sean especialistas y los otros no. Las cámaras de cuentas han sido cuestionadas toda la vida en el país, es verdad. Pero hemos llegado a un grado de degradación que apena. El Estado Nacional, esa institución la creó, yo creo que con los inicios de la República. Desde los tiempos de Pedro Santana yo creo que existe la Cámara de Cuentas. Pero por ahí ha pasado mucha gente seria, mucha gente buena. Y también en los últimos años, se puede decir, en los años de la corrupción o de la corruptela, de la degradación, o los años también de la democracia, para los más, a los mejores o los pensadores políticos. Pero la verdad que los gobiernos como que buscan refugio ahí. Y las últimas cámaras de cuentas de este país han sido verdaderamente penosas, ver el comportamiento que tienen. Es de ocultar al gobernante de turno o al partido gobernante de turno. Le ocultan todas las inconductas. Pero esta Cámara de Cuentas está ocultando hasta las propias de ellos. Es decir, está bien, miren, no vamos a auditar al gobierno de turno, no vamos a auditar a Balaguer, no vamos a auditar a don Antonio, no vamos a auditar a Salvador, a Hipólito Mejía, al PLD, ni a Luis Abinader, a ninguno lo vamos a auditar. Pero que ellos mismos no se auditen, no se crean, no se comporten, eso es penoso, definitivamente penoso. Y la Cámara de Cuentas, la primera dolencia que tiene esta Cámara de Cuentas, porque la anterior fue una Cámara de Cuentas mediocre, porque los que estaban ahí, el presidente de esa Cámara de Cuentas era un funcionario mediocre. Y entonces tal vez había gente buena ahí, pero no la pudo, como mediocre al fin, no la podía utilizar. Subutilizó tal vez a esas personas. Ahora esta Cámara de Cuentas, que llega tan publicitada, tan elogiada por la calidad de la nueva gente que se ha escogido, estas damas, pero resulta que la dama que escogieron para que dirigiera la Cámara de Cuentas o el Pleno había sido rectora de la UAS, pero resulta que en la UAS todo hay una sospecha, legítima sospecha, del tollo administrativo que se dejó ahí. Entonces la señora ha sido premiada con un cargo que no se merece, porque además viene de no auditarse ella, ni permitir que se auditara la UAS. Entonces la dama pudo haberse reivindicado tal vez en el cargo que tiene y bueno, decir, déjame cubrir aquellas deficiencias, las voy a cubrir ahora con este cargo, porque hay funcionarios que se reivindican, que han tenido un mal comportamiento en un tiempo en la administración pública y vuelven al cargo y hacen unas gestiones que son impecables. Bien, esta señora, en vez de buscar la forma de restituirse ella ahí como una persona capaz y seria, lo que ha venido es a tapar y a ocultar. Y peor, haciendo auditorías interesada con fines políticos. Porque ahora lo que viene y trae la prensa de hoy es que la Cámara de Cuentas está enviando auditorías viejas, se la está enviando al Ministerio Público, como sembrando señuelos, como se dice, como para turbar y hacer perder a los que están allí. Porque ¿qué es lo que usted busca? Entregando datos
que no son los que se están pidiendo datos falsos o datos viejos, auditorías que no responden. Eso es una barbaridad. Nada de este gobierno se ha podido auditar y dijimos, el que no sabe hacerlo mal hecho, bien hecho, mañana termina muy mal. Y este gobierno va tomando ese camino, lamentablemente, huyéndole a la auditoría, huyéndole a la limpieza, a la claridad, a la transparencia. Tan sobajeado esa expresión en el gobierno. ¿Qué es lo que se persigue con eso? El borrón y cuenta nueva mañana, pedirla o apelar, como hemos dicho, aquella apelación de no culpabilidad, o de borrón y cuenta nueva, o al final el sofisma como escudo de la persecución política. Vamos a la pausa. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Señores, cuántas pamplinas, cuánta plepla. Y es verdad que la historia, la callada, se venga. Dios mío. Todas aquellas críticas severas, severísimas, aquellas críticas a ese papel entreguista de los gobiernos anteriores al Partido Revolucionario Dominicano, que era el partido de la libertad, el partido de la democracia, el partido de la liberación nacional, también el PLD. Y llovía las críticas a los reaccionarios y a la gente de derecha y a ese neotrujillismo de Balaguer. Pero resulta que Balaguer, decía yo ayer, dio pruebas de ser un hombre firme, de firmísimas convicciones sobre lo que era la soberanía. Mucha gente aquí criticó en una oportunidad que Balaguer puso su cargo a nombre de al gobierno de los Estados Unidos. En un momento, creo que era Richard Nixon que estaba gobernando Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren entonces? Porque querían absorberlo todo.
Y Balaguer dijo, bueno, nosotros no podemos abrirle una guerra a Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que yo renuncie? Pues vamos a renunciar para que ustedes vengan y ocupen esto. Una especie de Guantánamo o Puerto Rico. Sin embargo, ese mismo viejito, decíamos ayer, tenía un concepto claro, rectitud de conciencia de lo que era la soberanía, independencia de territorio. La soberanía, como decíamos ayer, es inmanente y absoluta en su mandato. La soberanía no se relega, ni se delega, ni es transeúnte. Es independencia. Eso es la... Y parece que hasta el señor Paliza habrá que explicarle eso. Porque Paliza parece que no sabe lo que quiere decir soberanía, o se hace el tonto. Y dice que la soberanía no está en juego. Bien, Estados Unidos tal vez no nos va a poner una bota en el cuello, pero Donald Trump nos va a dar una reprimenda probablemente y nos saque en cara que Estados Unidos es quien nos mantiene a nosotros, porque turistas y todas las bondades que recibimos de Estados Unidos, que es verdad, y nosotros eso siempre lo hemos manifestado, y le damos crédito a esas relaciones con los Estados Unidos. Pero hay que tener un mínimo de pudor, hemos dicho. Pero vamos a partir de que lo que nos ubicamos en la derecha y los que nos ubicamos siendo partidarios de Balaguer y de ese entreguismo y de todo aquello que siempre le restregaban a Balaguer los izquierdistas y el mismo PRD. Hoy, señores, están callados. Hoy están defendiendo como gato panza arriba, como se dice, defendiendo ese acuerdo con Estados Unidos. Es decir, ese acuerdo de entregar la soberanía, eso que estamos diciendo, es decir, el territorio se lo estamos entregando a Estados Unidos, quieras o no, por más que se le busque. Son campamentos, porque uno no sabe cuál es la cantidad. Estados Unidos puede decir, bueno, yo no he fijado números, van a ser pocos, pero ¿qué es poco para un país de 360 millones de habitantes? Puede ser también 200,000 o 300,000 ciudadanos que llegan a este país, gente de todas las etnias, o de todos los países del mundo, y usted no sabe quién es quién en este país. Entonces, eso sabe todo el mundo que es una imposición, porque quieras o no, si un gobierno dominicano débil acepta eso es porque le han hecho presiones, o el gobierno se entregó sin hacer presiones, que puede ser lo que está pasando también con el presidente Abinader. Dijo, no, a mí usted no, presidente, usted no tiene que presionarme, nosotros estamos bien con los Estados Unidos, somos en el alero y nosotros le vamos a entregar esto. Es decir, hoy gente que ayer era tan crítico están callados. Uno, yo quisiera ver los independientes, los Juan Bolívar Díaz, Uchilora y todo aquel grupo que criticaban a Balaguer y todo aquellas, aquí no, bueno, ya Juan Bolívar no, Juan Bolívar dijo en una oportunidad que la soberanía no existe, que ya eso es un mito. Tal vez se agarra de ahí mismo, cuando él quería tener medio Haití aquí, como lo han logrado ahora. Él decía que la soberanía no existía, que en Europa no había soberanía, que Schengen era todo. Y como no hay soberanía, bueno, pues se inscribe en esa, me imagino que ahora estará aplaudiendo ese acuerdo con los Estados Unidos. Pero es para que se vea dónde están aquellos que cómodo es, como dice, acomodarse en el poder. Hoy Paliza no sabe lo que es la soberanía. El señor Paliza, tan crítico que era ayer de todas esas cosas. Ahora, uno tiene que guardarle respeto a memoria de ese PRDismo PRMista o PRMismo. Por ejemplo, Hugo Tolentino Díaz, nosotros dijimos aquí ayer, fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía decidió
en forma vasallática, y él mismo lo confesó a Colin Powell. No, nosotros somos sus lacayos, más que vasallos, somos sus lacayos en Panamá. Y con la guerra de Irán mandó 2 contingentes de militares dominicanos a la guerra de Irán. Pero Hugo Tolentino, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, como objetor de conciencia de eso, porque tenía que serlo, una persona que expulsaron de la UAS a todo ese profesorado que fundó la UNFU, incluyendo al ingeniero Báez López Peña, a José Ramón Báez López Peña, le dieron un golpe de Estado y lo sacaron de la UAS, todos esos funcionarios, todos esos profesores y administración académica fueron expulsados de la UNFU, de la UAS, crearon la UNFU. Y esa gente fueron sacados de ahí porque no se opusieron a la intervención norteamericana o porque jugaban un papel pro Balaguer, o jugaban un papel de derecha, cívico, etcétera, etcétera. O pro norteamericanos. Y entonces, ese señor, que en paz descanse, por lo menos él fue serio. En su momento, como objetor de conciencia, renunció del cargo en el gobierno de Hipólito Mejía. Hoy, ¿dónde está doña Milagro Ortiz? De aquellas voces que alegaban tanta la participación de la derecha con sus pro-norteamericanos y que ellos eran voces firmes y que al unísono defendían la soberanía de este país. Hoy no dicen nada, hoy justifican el acuerdo. Hoy lo están justificando para no pecar de ingratitud ahora con Estados Unidos, porque Trump definió a países letrinas y probablemente nosotros también somos de esas letrinas. Pero la verdad que hay cenizas de nuestros patricios y de nuestros héroes y mártires que se remueven cuando usted ve. No es que no le cedamos a Estados Unidos, que le hagamos una concesión a un buen vecino, a un país que nos ayuda, es verdad, porque Estados Unidos, pero eso parece que le lucía a lo que somos de derecha, no a los que fueron de izquierda en este país, que fueron tan críticos y hoy son tan sumisos. Ayer insumisos, hoy sumisos, porque están en el poder. Si ese acuerdo lo hubiera firmado el PLD, óigame, y el PRM están los presidentes, ¿ustedes se imaginan a Paliza, senador, diciendo por esta boca, mire hermano, todas la desgracia que ese acuerdo le iba a ocasionar a este país? Pero ahora hoy lo justifican porque todo es, como se dice, de guitarra y violín, lamentablemente. Pero indudablemente que Estados Unidos es un país que hace uso de eso por su capacidad de influir en países pequeños como el nuestro. Porque también las cosas, el gobierno pudo haber explicado eso. Si ustedes van a hacer algo, yo he dicho aquí que lo mal hecho, el problema del gobierno o de quien esté en el área pública, es no saber hacer lo mal hecho bien hecho. Si Estados Unidos no está haciendo presiones por ese acuerdo, cosa que uno lo entiende, porque Estados Unidos es un país que juega un papel muy, muy poderoso, un papel muy fuerte en el área de influencia nuestra y que nosotros somos un alero. Eso es la verdad y no podemos negarlo. Pero además recibimos apoyo de Estados Unidos también, porque lo percibimos ahí. Si hay 2 millones de dominicanos trabajando allí o viviendo allá, bajo las circunstancias que fueren, Estados Unidos juega un papel importante para nosotros. También la seguridad también de nosotros, pues si viniera alguien a agredirnos y nosotros no tenemos capacidad para defendernos, tal vez Estados Unidos mete la mano, como dicen, por nosotros y nos defiende. Esa es una realidad. Pero no necesariamente nos defiende porque seamos colonia de ellos, sino porque estamos en un área de influencia de ellos. Y eso tal vez es un deber de los Estados Unidos. Ahora, las cosas se tienen que aclarar. El gobierno pudo haber dicho, señor, en vista de que Estados Unidos es un país que tiene hoy demasiados problemas,
enfrenta una situación migratoria difícil. El gobierno tiene una situación de guerra en el Medio Oriente sumamente complicada. El presidente Trump tiene problemas con la economía de su país. Tiene problemas con las cortes federales en los Estados Unidos. La Suprema Corte de Justicia, él pensó que esos jueces que él nombró tienen que ser incondicionales jurados de él y tienen que fallarlos si no son traidores. Pues es el pensamiento de un Donald Trump. Entonces usted justifica que a Estados Unidos, los países vecinos que nos beneficiamos de ellos indiscutiblemente, que le vamos a asistir, vamos a ayudar a Estados Unidos. Pues eso tiene un discurso y yo creo que usted lo puede aprovechar. Entonces, hasta el propio Peña Gómez, el doctor Peña Gómez, ¿cómo justificaba su cercanía a Washington? Luchando contra Balaguer y luchando contra las fuerzas que le adversaban. Bueno, vamos a conversar con los liberales de Washington. Y se inventó los liberales de Washington. Y el doctor Peña Gómez se acercó al imperialismo sobre la base de ir a los liberales de Washington, pero eran los mismos imperialistas. Los demócratas y los republicanos son los mismos en Estados Unidos. Ahora es que ha habido una diferenciación que ha querido ponerle Trump, que lo pone de izquierda y comunista, y él es de derecha y son cristianos. Aquellos tienen un pacto mefistofélico, los demócratas. Esa gente son comunistas, pero el primer amigo de Xi Jinping y el primer amigo de Kim Jong-un y el primer amigo de Mr. Putin y de Lukashenko es el propio Donald Trump. Entonces los comunistas de Estados Unidos son más peligrosos que los verdaderos comunistas. Algo muy disparatado. Pero eso es un trumpismo más. Ahora, yo creo que ese acuerdo, si el gobierno da una explicación de ese tipo, pasaba, porque la gente reconoce que Estados Unidos es un país que nosotros primero lo necesitamos y que tiene muchos problemas. El propio Donald Trump tiene muchos problemas que se lo ha creado él mismo. Pero si las cortes, si las leyes norteamericanas no permiten que esa gente sean deportados pura y simple y tengan que ser juzgados en Estados Unidos, y Estados Unidos, el gobierno no lo quiere que estén presentes allí, sino fuera de ahí esperando el juicio, bien, entonces que la República Dominicana le dé un apoyo. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que coger aquí o acoger aquí a un señor de Uzbekistán, por poner un ejemplo, o un señor de Lesoto en África, que entró ilegal a los Estados Unidos y que él tiene un pleito jurídico allí para tratar de quedarse en Estados Unidos o volver a Estados Unidos bajo el amparo de una corte? Pero mande ese señor a Uzbekistán y mande el otro a Lesoto. ¿Y por qué no lo quieren allí? Ah, no, yo no lo quiero allí porque quiero que se larguen. Mientras más se van de aquí, mejor, porque tenemos menos problemas. No, ese no. Pero la República Dominicana no puede asumir eso. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que asumirlo nosotros? Estados Unidos, no, mándelo a Lesoto y mande el otro a Uzbekistán. Y al ruso, mándelo donde Rusia. Ahora sí, es un perseguido por el genocida de Rusia, que los persigue y mata a sus adversarios, indiscutiblemente. Entonces usted lo acoge como refugiado y le da una garantía de asilo. Eso es otro problema. Ahora, si viene aquí, ¿por qué nos tienen que mandar a nosotros un hombre de Lesoto o una persona de Bielorrusia? ¿Por qué tienen que enviárnoslo a nosotros, que lo envían a Bielorrusia? Si le dan un fallo favorable, que vaya a Estados Unidos. Lo reclama la justicia, venga. Hoy no hubo un hondureño, qué sé yo, un salvadoreño, que lo expulsaron y lo mandaron para las cárceles de Bukele. Pero la corte le dieron ganancia de causa. ¿Y el tipo qué hizo? ¿Se quedó en Salvador? No, se fue a Estados Unidos, volvió, porque todos los que están en Estados Unidos lo que quieren estar es allí, no es aquí. Entonces, ¿por qué esperar aquí? Que esperen en su país, les da beneficio de causa, vuelven a Estados Unidos. Así de simple. Pero el gobierno dominicano ahora ha quedado, como se dice, con la cara larga, o en forma muy débil, porque ahora quiere defender la soberanía, sabiendo que eso es un acto de agresión a la soberanía. Indiscutiblemente lo es. O
si no es de agresión a la soberanía, es de aparcar la soberanía, que no es transeúnte, ni es relegable, ni delegable. Eso es la soberanía, independencia de territorio, inmanente y absoluta. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Meditaciones, no divagaciones, en el singular asueto. Los hechos hablan. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en su reflexivo recogimiento en ese ambiente tranquilo, con su recto juicio de razón y de palabra. El doctor Marino Vinicio Castillo nos brinda esas pedagogías semanalmente. Su blog La Pregunta, sin fallar, señores. Qué temple, cuánta seriedad en brindarle a su lectoría, a sus lectores, mejor dicho, brindarle cada semana un trabajo de su pensamiento, de su recto juicio, de razón y de palabra, como hemos dicho. Esa cabeza de patricio romano que tiene el doctor Marino Vinicio Castillo. Muy bien. Bien, el presidente Donald Trump ha ido a China y yo creo que ha ido en uno de los tiempos más débiles para un presidente norteamericano. Porque hay que ver, señores, lo que es Estados Unidos. Que Estados Unidos, cuando llegaba a Pekín un presidente norteamericano, eso era, en China tenían casi que besarle los pies a un presidente. Tanto, por ejemplo, George Bush, padre, que fue embajador en China también, fue el presidente de los Estados Unidos, pero por ejemplo Richard Nixon, aquel poderoso presidente, Richard, y aquel canciller, Henry Kissinger, buscando, y aquella China, claro, era una China más débil, pero era una China importante políticamente o geopolíticamente. Hoy es una China fortalecida económicamente, que le hace sombra a Estados Unidos, pero Estados Unidos lleva un presidente débil, que está debilitado
Porque Trump hace alarde de su fortaleza, pero eso es una fortaleza para ese tipo de trucutú. Que se le ve la pierna flaca a Trucutú, pero Trucutú con unos brazos fortísimos. Y Gusalina, la mujercita de Trucutú, se ve como tan un flequito ahí. No es ese Estados Unidos. Aquella hiperpotencia hoy, como dije, peleada con Europa, debilitada, aquella alianza, un Estados Unidos que el presidente es negacionista del clima, con una China que Estados Unidos debiera encararlo por el daño al medio ambiente, porque China es el país que más contamina con el ácido que deja ese carbón, que consume un 47% de todo el carbón del mundo lo consume China. Y tiene el 60 y pico % de la producción energética de China también está amparada en el carbón. Es decir, es un contaminador. Pero el presidente de los Estados Unidos niega eso, niega el clima. ¿Qué le va a reclamar China? Nada. China está fuerte. ¿Qué le va a decir? Mira, China le va a pedir no me le venda armas a Taiwán. Pero Trump es negociante, le dirá que sí y después le dice que no, porque esas son las cosas de él. Pero China, por ejemplo, la tecnología, China le vende a Estados Unidos le vende a China sus chips y todas esas cosas, pero necesita su tierra rara. Es decir, es un Trump que va debilitado con una guerra en Medio Oriente donde también ha mostrado debilidad. ¿Por qué? Porque Irán luce desafiante. Y era lo que nosotros decíamos aquí. Estados Unidos, nada más con el poder de los Estados Unidos, Donald Trump vencía sin tener que tirar un tiro en Irán. Ese modelo de Trump, ese modelo expeditivo de Trump, lo aplico China, 100% de aranceles. Ahora son aranceles apaciguados, usted no sabe qué es lo que va a pasar. Unos aranceles que están prácticamente en tregua, los aranceles con China. Eso es lo que no se sabe si hay aranceles o no, es una locura. Entonces, usted le pone presión a Rusia, que es más débil que China, y usted le pone presión de sanciones económicas a esos dos países, y le dice, miren, disciplínenme al señor, a los ayatolás esos, si no, ustedes van a pagar las consecuencias con este cliente que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Porque aquí Estados Unidos importa 32 billones de dólares, de los cuales China exporta a Estados Unidos más de 14. Y entonces, con un socio así, usted le pone presión a ese socio y ese tiene que ponerle presión al pequeño. Pero Trump se dejó nubilar por Israel y lo metieron en la guerra, que eso es lo que no se quiere admitir, que Estados Unidos fue a esa guerra por Israel. Pero Estados Unidos hubiera desmontado eso con acciones de ese tipo, y las sanciones más serias para Irán también. Pero a China y a Rusia, que son sus soportes. A la India, ustedes le compran también sanciones fuertes a los 3 grandes países que apoyan a Irán, lo aprieto, como dice. Pero tú tienes que ir aliado a Europa. Pero un hombre que está peleado con Europa, peleado con la OTAN, débil, con una inflación de casi 4% en los Estados Unidos, va casi en planes rogatorios a China, digo yo. Cosa que no debiera ser porque Estados Unidos es la hiperpotencia del mundo. Debían estar los chinos esperándolo con alfombras rojas y besándole los pies al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que no ha sucedido. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.